Entonces vamos a ver, vamos a continuar viendo algunas enfermedades o las principales enfermedades en hortalizas. Veamos en solanáceas. ¿Qué tenemos en solanáceas? Algunos ejemplos tenemos, tal vez este es dentro de las enfermedades más comunes de importancia. Nosotros ya habíamos hablado desde el principio del curso de fitopatología, el tizón tardío, Phytophthora infestans, una enfermedad que ha tenido impacto hasta a niveles regionales, que ha cambiado hasta la cultura de una región, ¿verdad? Provocó emigraciones, pérdidas, etcétera. Entonces, tizón tardío en el tomate, una enfermedad muy importante. La sintomatología también ya la hemos platicado bastante, muy fácil de identificar. Podemos encontrar, como su nombre común lo dice la sintomatología, los tizones, estas áreas necróticas que crecen rápidamente a nivel foliar, pero también podemos ver sintomatología a nivel de tallos y peciolos y a nivel de frutos, áreas marrones, tejidos necróticos. Transmisión en semillas infectadas por el viento, por la lluvia, mal drenaje, el estancamiento de agua, residuos de cosecha también es una fuente de transmisión. Entonces, el manejo de los hospederos alternos es importante para evitar esta transmisión. En cuanto al manejo, en temas de hortalizas, yo les había ya mencionado que en algunas situaciones vamos a oírlo bastante repetido, el uso de semilla certificada, el buen drenaje. La ventaja de esto es que si ustedes se han podido dar cuenta en la mayoría de las enfermedades, tanto hongos como bacterias, todo el manejo preventivo, el control cultural de estas enfermedades, pues viene siendo casi el mismo, ¿verdad? El manejo de drenaje, eliminación de restos de cosecha, eliminación de plantas alternas, de malezas, hospederos alternos, perdón, malezas. Entonces, en la mayoría, esto nos facilita establecer un manejo integrado de las enfermedades en el cultivo en que estemos trabajando. Se vuelve complicado, tenemos un ejemplo en donde se pudiera volver un poco complicado, por ejemplo, la cenicilla. La cenicilla es faroteca, por ejemplo, sabemos que es faroteca, lo hemos visto, una estrategia de control pudiera ser un riego por aspersión. Es una enfermedad que nos va a afectar principalmente en verano y entonces el riego por aspersión nos pudiera ayudar a controlar la enfermedad. ¿Por qué digo que se vuelve complicado? Porque el riego por aspersión en muchas otras enfermedades viene a beneficiar el desarrollo de la enfermedad. Entonces ahí es donde se vuelve complicado. Pero este es un caso en particular porque si ustedes se han venido a dar cuenta, cuando hablo de manejo, pues es casi lo mismo en cuanto a control cultural. Entonces esa es una ventaja para el manejo de las hortalizas. Aquí tenemos una sugerencia de control químico para Phytophthora infestans, para que les quede. Luego tenemos el tizón temprano. El tizón tardío normalmente se va a desarrollar más en época lluviosa, todas estas características le van a beneficiar, mientras que el tizón tardío se va a manifestar más comúnmente en época seca. Sintomatología, la sintomatología del tizón temprano, Alternaria solani, también es una sintomatología que hemos venido viendo desde que empezamos a ver signos y síntomas. Si ustedes se recuerdan, vimos las manchas necróticas en los tejidos y los anillos concéntricos, que son muy característicos de Alternaria solani y que es una característica que la vamos a ver en la mayoría de las hortalizas. Quizás un poquito difícil, que ya lo platicamos cuando vimos zanahoria, pero de lo contrario, es bastante sencillo la identificación de alternaria en hortalizas. Las manchas con anillos concéntricos. Podemos encontrar también manchas a niveles de peciolos y de tallos, manchas de color marrón, acá como esta que estamos viendo acá, y también podemos encontrar sintomatología, daño en frutos, en la parte comercial. También pueden provocarse estas lesiones a nivel de fruto.
Aquí podemos ver nuevamente daños en frutos. Entonces la transmisión, semillas infectadas, nuevamente, por eso es importante la semilla certificada, el uso de hospederos alternos, transmisión por el viento, por la lluvia, salpicaduras, ¿verdad? Riego por aspersión que habíamos mencionado, residuos de cosecha. El manejo, pues ya habíamos mencionado todo esto, como que podemos, estrategias de manejo, eliminación de malezas, hospederos alternos, y alguna sugerencia de control químico. Aprovechando esta diapositiva, también lo platicamos en su momento cuando vimos hongos, cuando vimos taxonomía y morfología y taxonomía de hongos, mencionamos de la importancia de la morfología, de tamaño, color de las esporas de los hongos, que en muchos casos es información importante para su identificación taxonómica. Aquí esta es la de alternaria que estamos viendo en pantalla. Luego, Fusarium oxysporum. Nosotros hemos venido viendo en repetidas ocasiones el mal del tayuelo, damping off, mal de almácigo, que este se va a manifestar en plántula y dentro de ese complejo de hongos puede presentarse Fusarium. Aquí estamos viendo a Fusarium el solo. Fusarium el solo puede empezar a infectar desde plántula pequeña, pero Fusarium, la sintomatología puede ir más lenta. A tal punto que cuando nosotros venimos a ver síntomas visibles que ya nos llame la atención para ver que algo está sucediendo, ya la planta puede estar más grande y ya es más difícil su control. ¿Por qué sucede esto? Fusarium es una enfermedad vascular, es un hongo que va obstruyendo los haces vasculares. Podemos observar esas líneas o manchas marrones que también hemos platicado, típicas de Fusarium, que es donde está dañando los haces vasculares de la planta. Como esto es un proceso paulatino, pues de esta misma forma se va a ir manifestando la sintomatología de la enfermedad. Así que para cuando nosotros nos demos cuenta, pues ya va a ser más difícil el control de la enfermedad. Por esta razón es muy importante las estrategias preventivas, ya sea para evitar que se den, por ejemplo, esos encharcamientos, el buen drenaje, la semilla certificada, lo que hemos venido hablando en el manejo preventivo de enfermedades en hortalizas, por un lado, y por otro lado, si tenemos un historial del cultivo del área infectada, que anteriormente pues se manifestó Fusarium en esa área, pues antes de la siembra, pues poder establecer algunas estrategias de control. Para evitar, porque ya una vez establecida la enfermedad, pues ya es más difícil su control, como les digo, para cuando nosotros nos vengamos a dar cuenta. A ver, primero Jordi y después Méndez, por favor. Ah, lo mismo. Ah, perdón. Perdón, a ver, dígame, Barrios Méndez. Sí, no lo vamos a encontrar, no va a ser una enfermedad que afecta a la planta e inmediatamente la vamos a ver, no. Esa va a ir lentamente. ¿A qué me refiero lentamente? A la manifestación de los síntomas, o sea que empieza a afectar la planta. Pero para que nosotros empecemos a ver esos síntomas visibles, que nos llame la atención, es para cuando nosotros lo veamos. Fusarium ya lleva mucho más tiempo ocasionando daño en el cultivo. A eso me refiero, en el tiempo en que nosotros veamos la sintomatología, un tiempo prolongado desde cuando Fusarium empezó a afectar el sistema radicular. A eso me refiero con lentamente, al periodo de que nosotros logremos observar los síntomas. A eso me refiero. Muy bien. Entonces, transmisión, pues residuos de cosecha, terrenos infectados, semilla, agua de riego, insectos. La estrategia va a ser preventiva, ¿verdad? Preventiva. Aquí tenemos lo que yo les hablaba a ustedes en cuanto al sistema radicular, esas líneas marrones.
Para eso también yo en otras ocasiones les he dicho, es necesario sacrificar la planta. Si yo veo una sintomatología aérea, pero no es una sintomatología específica, como por ejemplo un marchitamiento puede provocarlo una diversidad de factores. Puede ser estrés hídrico, puede ser un daño por algún artrópodo en la raíz, enfermedades, etcétera. Entonces, es importante, pues, hacer el diagnóstico, sacrificar una planta, arrancarla y ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto es típico de estas líneas marrones, la coloración marrón rojiza, típico de fusario. Y aquí tenemos las conidias del hongo. Bueno, manejo ya hemos hablado bastante y aquí una sugerencia del control químico. Luego, esclerotinia. Enfermedad ocasionada por esclerotinia también es llamada moho blanco, una enfermedad que ya hemos visto en otras hortalizas, muy fácil su identificación. Es un moho blanco bastante visible que se va a formar principalmente a nivel del cuello de la planta, las partes bajeras, ramas, principalmente ramas más viejas, ramas bajeras. Allí vamos a encontrar el moho y donde lo encontramos también vamos a ver en esa rama enferma, pues marchitamiento, tejidos necróticos presentes. Es muy probable que en algunas ocasiones, además del moho blanco, veamos pequeños puntos negros, que pudieran ser estos de acá, que son los esclerosios, que son estructuras de resistencia del hongo. Entonces, para su manejo, eliminación de restos de cosecha, la regulación de la humedad, rotación, en la medida de lo posible, y aquí hay una sugerencia del control químico. En otra diapositiva, yo creo que la diapositiva de la sintomatología ¿cómo se llama? En ramas, las vamos a ver, las tengo no en tomate, sino que las tengo en frijol, que es el que vamos a ver a continuación. Luego tenemos mal del talluelo por Phytophthora. Aquí ya dijimos que podía ser un complejo de hongos, como pueden ser todos, pueden ser algunos de ellos. De este hemos hablado bastante. La estrangulación que se ve a nivel del cuello de la planta, pérdida del sistema radicular. Transmisión también ya hablamos bastante, como estamos hablando de pequeñas plantas, por ejemplo, la desinfección de la maleza, por un lado. Pero por otro lado, también es bien importante considerar otros aspectos. A veces hacemos una siembra directa en campo, entonces cuando es así, la desinfección del cultivo antes de la siembra. Aquí estamos viendo sintomatología nuevamente en mal del talluelo, el solarizado, que no habíamos hablado de eso, buen drenaje, también son opciones preventivas. Y el control, y aquí tenemos alguna sugerencia de control químico. Luego tenemos la marchitez bacteriana por Ralstonia. Muchas de ellas son repetitivas, entonces más que todo voy a hablar de sintomatología. Ralstonia ya habíamos platicado también de ella, sabemos que es una bacteria vascular, entonces la sintomatología que vamos a ver va a ser el marchitamiento, que nuevamente, lo repito, esta condición puede ser múltiples los factores que pueden afectar. Entonces, ¿qué necesitamos? Arrancar una planta, examinar qué es lo que está pasando en el sistema radicular. Posteriormente a ello, si vemos Ralstonia, se va a caracterizar porque provoca un exudado bacteriano. ¿Y cómo podemos confirmar la presencia de ese exudado bacteriano en campo? A ver. Exactamente. Y ahí vamos a confirmar. ¿Por qué? Porque esta sintomatología yo la puedo ver con Fusarium también, pero Fusarium pues obviamente no me va a provocar un exudado bacteriano. Entonces, esa es una forma muy sencilla, por lo menos de separar bacteria de hongos. Luego aquí tenemos nuevamente sintomatología de Ralstonia, además de ver ese marchitamiento general de la planta, vamos a ver lesiones en las raíces, pudrición a nivel de tallo. ¿Quién puede provocar lesión para que sea fácil ingreso de la bacteria a la planta? Daños por insectos, por nemátodos, agua de riego, algún daño mecánico en el sistema radicular. Y aquí está el flujo bacteriano que ya ustedes habían dicho. Desinfección, manejo preventivo en el cultivo, también la desinfección del suelo, desinfección de herramientas, rotación del cultivo.
Manejo preventivo también, cobres, el uso de cobres. Mancha bacteriana por pseudomonas, peca bacteriana también. La mancha bacteriana puede afectar cualquier órgano de la planta. Lo más común es poder observar estas pecas bacterianas que van a empezar con pequeños puntitos dispersos y posteriormente puede llegar a abarcar toda la lámina foliar. En los frutos también vamos a ver estos puntitos con una aureola verde que es característico de la mancha bacteriana. Este es por Pseudomonas. Pseudomonas no es una bacteria vascular, entonces no podemos esperar con Pseudomonas flujo bacteriano, ¿verdad? Aquí es sintomatología a nivel de tallos y pedúnculos. Es como una mancha aceitosa que se ve en las ramitas. La transmisión lo mismo, ¿verdad? Residuos de cosecha, maleza, semillas, suelos contaminados, agua de riego, salpicadura. El manejo, entonces, todo lo que habíamos dicho, eliminación de maleza, residuo de cosecha, de variedades resistentes, aplicación nuevamente de cobres para bacterias, cobres. Xanthomonas es la mancha viruela bacteriana o mancha negra que afecta el área foliar, como lo que estamos viendo acá, es una mancha negra y acuosa, tejido blando en donde ella está afectando. Pueden ser circulares, que de ahí viene la palabra o el nombre común viruela, ¿verdad? Pero conforme va progresando, pues va abarcando más parte del tejido foliar de la lámina. En los frutos va a presentar como unas ampollitas. Acá se ve, no sé si ustedes pueden ver la sombra o el brillo, que es como costritas o ampollitas, que es típico de las xanthomonas. Y entonces Xanthomona campestri puede ser transmitido por lluvia, viento, riego por aspersión, maleza, lo mismo, ¿verdad? Insectos, heridas. Aquí podemos ver como costritas, daño más avanzado de Xanthomona en los frutos. Luego tenemos la viruela bacteriana. Bueno, la misma, ¿verdad? Seguimos con la viruela bacteriana, mejor dicho, que en este caso yo les puse esta diapositiva porque quería que vieran. Estamos en solanáceas. Se recuerdan la sintomatología en el tomate, como estas costras. Aquí tenemos sintomatología en Chile. No son realmente costras, es una sintomatología distinta en Chile. La podemos ver acá y la podemos ver acá. Y no, tengo otra, pero es otra enfermedad, bueno, donde les presento papa también. Podredumbre blanda por Erwinia. Erwinia, entonces sabemos que Erwinia es una bacteria vascular, entonces nuevamente al arrancar la planta, al hacer un corte longitudinal del tallo, inspección de raíces, podemos observar daño. Esta pudrición blanda, pues bastante exagerada, por así decirlo, llamativa, es típica de Erwinia. Entonces, es la forma en que nosotros la podemos diagnosticar en campo, haciendo este tipo de cortes. La transmisión puede ser por heridas, por agua contaminada, suelos encharcados, malos drenajes. Es importante la eliminación de las plantas enfermas, manejar el drenaje, desinfección de herramientas. Aquí es la que les decía, en este caso Erwinia tenemos 3 sintomatologías. Erwinia es una bacteria vascular, así que en el caso de la papa podemos ver los haces vasculares de la papa, esta pudrición provocada por Erwinia. Podemos ver Erwinia en frutos de tomate y Erwinia en chile. 3 sintomatologías en solanáceas. Luego tenemos la necrosis medular, es decir, tejido muerto en la médula del tallo de la planta del tomate o provocada por Pseudomonas corrugata. Entonces, en este caso, no es una bacteria vascular y vamos a ver un secamiento, área que muere y queda un agujero o un área hueca acá en el tejido, en la parte central del tallo. Muy característico de Pseudomonas corrugata es un daño seco que también nos ayuda a identificarla más fácilmente.
Entonces, ella puede transmitirse también por agua, por daños mecánicos, herramientas contaminadas, o sea, que no estén desinfectadas. Por eso es bien importante el manejo de la humedad, la desinfección de las herramientas, evitar los daños mecánicos, que a veces se puede, a veces no, porque a veces no podemos evitar el daño mecánico, por lo que les había yo mencionado anteriormente. A veces un daño mecánico en el sistema radicular puede ser provocada o en otras áreas de la planta por algún nemátodo, por algún insecto o cualquier artrópodo. Entonces, a veces, yo ahora les había mencionado esto también, a veces el manejo de este, por ejemplo, insecto, de este artrópodo, que ocasiona un daño mecánico, que el daño por sí que ocasiona en la planta, por ejemplo, cuando él se alimenta, no es de importancia económica, pero la consecuencia de este daño me puede llevar a tener un impacto económico. Entonces ahí es donde se amerita el control de, por ejemplo, esta plaga, que aunque ella de por sí, el daño que ella ocasione no va a ser de importancia. Es como en el caso de los virus que estamos viendo acá, que tenemos una diversidad de virus. Entonces, el daño que puede ocasionar en sí, por ejemplo, mosca blanca cuando se alimenta, succiona la planta, debilita, en algún momento me pudiera llevar a tener una pérdida en el rendimiento del cultivo, es por un lado, es un porcentaje, pero el daño que la mosca blanca en sí me va a transmitir, me va a ocasionar por la transmisión de cualquiera de estas enfermedades, acá es pues mucho más complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me puede llevar al 100% de la pérdida. Entonces, a veces el vector es mucho más importante controlarlo, que ya en sí la enfermedad que ya es más complicada. En el caso precisamente de los virus, aquí tenemos listado de virus que pueden afectar a las solanáceas. No solo al tomate, a las solanáceas. Tenemos el virus del mosaico del tomate, tenemos virus de la mancha bronceada. Los virus también van a presentar cierta variabilidad en cuanto a su sintomatología. Veamos otra sintomatología de virus. Tenemos acá los mosaicos, los clásicos mosaicos. Podemos encontrar mosaicos solos o mosaicos con un acolochamiento, con una deficiencia en el crecimiento, con un enanismo, cualquiera de estas sintomatologías. Es importante, yo esto también lo he mencionado en varias ocasiones, que un mosaico puede presentarse solo así, un amarillamiento, pero no va a venir acompañado de un enanismo, por ejemplo, no necesariamente. Entonces es bien importante esto porque a veces en campo, cuando lo vemos por sí solo y la gente está acostumbrada, por ejemplo, un técnico, un productor, pudiera presentarse por sí solo. Y es donde a veces se confunden con deficiencias nutricionales. Entonces se empieza a manejar una de entonces lo único que hacemos es que gane ventaja la enfermedad. Y acá podemos ver entonces, aquí sí un mosaico con acompañado con otra sintomatología, acolochamiento o malformación, enanismo. Y aquí tenemos un mosaico por sí solo, ¿verdad? Sin otra sintomatología combinada. Entonces, dentro de las estrategias más importantes que hemos venido hablando en el tema de virus, lo más importante entonces va a ser el manejo preventivo. Evitar en la medida de lo posible que ingrese la enfermedad a la planta. En la medida en que la planta va creciendo, pues ella va a tener más defensas, vamos a ir ganando ventaja en relación a que si llega a presentarse la enfermedad, todavía nosotros podemos rescatar algo, todavía pudiéramos tener, por ejemplo, cosecha, pero si la planta es muy pequeña, esta sí nos puede llevar a una pérdida total. Por esta razón hay algunas medidas, como por ejemplo el microtúnel. El microtúnel, la planta no va a permanecer dentro de ella todo su ciclo. En el caso del microtúnel, normalmente tenemos protegidas las plantas durante las primeras semanas, a veces hasta floración,
Entonces, aquí estamos ganando ventaja. O bien podemos tener otras estrategias que me lleven más tiempo en el manejo, que pudiera ser un macrotúnel, en donde yo puedo tener el ciclo completo del cultivo protegido contra vectores de virus. Muy bien. No sé si hay alguna duda, comentario. Entonces, continuamos con... No me voy a detener mucho en el manejo, porque como les decía, los manejos, pues en el tema de control, control cultural vienen siendo casi que los mismos en temas hortícolas. Más voy a enfocarme en algunas sintomatologías, puntos claves que nos ayuden a identificar la enfermedad. En el tema de risoctonia, hemos venido viendo risoctonia dentro de un complejo damping off. No necesariamente risoctonia va a aparecer así, de esta forma. Podemos encontrar risoctonia ella solita, y para poder identificar a risoctonia ella sola es muy sencillo. Risoctonia se va a caracterizar porque presenta estas manchas marrones. Siempre va a haber, siempre afecta el tejido vascular, pero estas manchas marrones que empiezan como pequeñas manchas circulares, como estas que están acá, que posteriormente pues van a ir abarcando mayor área, como estas otras, es típico de risoctonia. Malformación de la raíz y agrietamientos también lo puede provocar risoctonia. Puede presentarse en las primeras etapas del desarrollo de la plantación. Bueno, aquí ya vimos sintomatologías. Acá tenemos condiciones adecuadas, suelos húmedos, temperaturas medianas, que va a favorecer a la enfermedad. Daño mecánico también es un punto en contra, ¿verdad? Para que el hongo pueda ingresar al sistema radicular y ocasionar la enfermedad. El manejo, pues ya habíamos hablado, ¿verdad? Esto es bastante repetitivo: la semilla sana, evitar los suelos encharcados, el tratamiento de semilla certificada. Y este es un daño por fusarium. Fusarium por sí solo. Lo vimos en tomate, acá lo estamos viendo nuevamente. Fusarium, sabemos, ya lo mencionamos, puede presentarse por focos, presenta foliarmente una sintomatología bastante general, que ya lo dijimos, es muy amplio los factores que pueden ocasionar un marchitamiento en la planta. Por eso es importante observar el sistema radicular. Cuando observamos el sistema radicular, estas líneas marrones, haces vasculares necróticos. Esto es típico de Fusarium. Entonces, esa es una de las estrategias para poder identificar Fusarium cuando ataca él por sí solo. Como vemos, empezamos a ver sintomatología en plantas ya más grandecitas, no en planta pequeña. Entonces, por eso les digo, cuando ya Fusarium nosotros nos venimos a dar cuenta, ya lleva un buen tiempo en el cultivo, ocasionando daño. Las sintomatologías que ya hablamos, acá están: las raíces presentan rojizo oscuro, típico, distribuida en focos, ya lo dijimos. Frecuente en zonas húmedas y cálidas, suelos arcillosos, mal drenados. Es importante conocer el historial del área del cultivo, de la siembra, porque si nosotros tenemos el historial que anteriormente ha habido Fusarium, entonces la estrategia tiene que ser preventiva en la desinfección de suelos. Ya hablamos anteriormente un solarizado. Podemos utilizar algunas estrategias biológicas desde antes de la siembra, como por ejemplo algún control biológico como Bacillus subtilis aplicado desde antes de la siembra. Y aquí el manejo integrado, que viene haciendo lo mismo: semilla sana, certificada, etcétera, sugerencias del control químico. ¿Y esto qué es? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me dice qué es esto?
Exactamente. Nombre común que ustedes puedan encontrar en la literatura, además de esclerotinia, moho blanco, se caracteriza porque lo podemos encontrar. Primero es un moho blanco bastante visible, exagerado por así decirlo, ¿verdad? Lo podemos encontrar acá en el cuello de la planta. Yo les había dicho, acá en esta les tenía yo la diapositiva en donde sí la podemos encontrar en ramas y la rama afectada por esclerotinia va a presentar la pudrición. Solamente la rama en donde encontramos ese moho blanco. Esclerotinia, que ya habíamos visto sintomatología, la vimos en crucíferas, la vimos en solanáceas, la estamos viendo en leguminosas. Bueno, aquí está la descripción de la enfermedad. Se da con mayor severidad en regiones calientes, suelos arenosos. A veces zona cálida en donde llovió y al día siguiente un gran sol, eso favorece la enfermedad también. Control preventivo, el control cultural, el mismo, ¿verdad? Que ya hemos venido hablando, semilla certificada, eliminación de restos de cosecha. Bueno, no voy a seguir pues diciendo lo mismo. Y sugerencias del control químico. ¿Y esto qué es? Eso lo vimos en hongos. A ver, desde que vimos descripciones generales de hongos. ¿Quién me dice? Vea la sintomatología. Esta es la más característica. Con ver esta, usted me va a decir qué es. Aquí me lo está diciendo Jonathan, mancha angular. Excelente, Jonathan. Mancha angular. Por Isariopsis griseola, parece que no me sale la... Isariopsis Isariopsis griseola, mancha angular. Es un hongo, ¿verdad? Entonces, bueno, características, ya quité la imagen, pues la famosa mancha angular, que forma estas como ángulos en su mancha, no son circulares, no son sin forma, sino que en algún momento de la mancha, en alguna parte de su manchita, va a formar estas regiones como rectas que forman algunos ángulos. Temperaturas intermedias 18 o 28, de 18 a 28 grados centígrados favorecen la enfermedad. Periodos de lluvia alternados con días secos, es lo que yo les decía. Y esto se da mucho en muchas enfermedades de hongos. Por ejemplo, llovió toda la noche y luego a mediodía ese solón y el resto de la tarde sol. Esas alteraciones en el clima van a favorecer, son ideales para el desarrollo de hongos. Y si eso se repite durante varios días, pues cada vez se alargan más las condiciones favorables para el desarrollo de hongos. Entonces las plantas pueden ser atacadas desde las primeras semanas hasta el llenado de vaina, o sea, casi que en cualquier parte de su ciclo biológico es susceptible para contraer Isariopsis, o sea, la mancha angular. Y aquí tenemos sugerencias del control cultural y control químico. ¿Y esto qué es? A ver, ¿quién me dice? Vean, acá. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, no puede ser. ¿No? Esta es la falsa mancha angular, que también la habíamos visto. ¿Y quién provoca la falsa mancha angular? No, es un nematodo, Aphelencoides. La falsa mancha angular la provoca Aphelencoides, que es un nematodo foliar. Entonces, él se transmite fácilmente por salpicadura de lluvia de una planta a otra, con agua se puede transmitir. Es un nematodo, falsa mancha angular. Tanto la mancha angular como la falsa mancha angular no son tan comunes, pero son interesantes. Se las estoy presentando, pero en realidad yo trabajé muchos años
con ejote y no, ninguno de los dos los vi. En muchas áreas de Guatemala y no los vi. Pero es bueno saberlo, es bueno tenerlo. Entonces tenemos afelencoides, nemátodo, que ocasiona la falsa mancha angular. Este se disemina por salpique de lluvia. Es importante conocer eso, ¿verdad? Veamos otro. ¿Y esto qué es? A ver, aquí lo veo el chat. Roya, muy bien. Muy bien, Jonathan. Excelente, Jonathan. Lo felicito. Roya, acá si nosotros pasamos el dedo por acá o en el embés donde vamos a tener también pústulas, nos va a quedar las conidias, las esporas, mejor dicho, no conidias, esporas, las esporas del hongo en el dedo. Entonces es la famosa roya. Con roya vimos algunas cosas en particular. No me deja avanzar. Ahí está. Sabemos que la roya vimos que es un Uromyces apendiculatus y también Uromyces fasciolis. ¿Qué dijimos de eso? ¿Qué dijimos de Uromyces apendiculatus y Uromyces fasciolis? ¿No se acuerdan? Dijimos que son sinónimos, ¿verdad? Es la sinonimia, que es la misma enfermedad. ¿Se recuerdan de eso? Podemos encontrar, si queremos investigar roya, podemos buscar Uromyces apendiculatus o podemos encontrar Uromyces fascioli y estamos hablando de la misma enfermedad. Entonces, la roya se ve favorecida en ambientes con temperaturas 17 a 27 grados centígrados, las lluvias frecuentes, lluvia, días soleados, esa alternancia también va a favorecer mucho la enfermedad. En la noche llueve, luego vienen estos periodos de mañanas y tardes calurosas con sol y así se va alternando y esto favorece a la enfermedad. Tenemos nuevamente la misma situación en cuanto a control cultural, rotación de cultivo, eliminación de restos de cosecha y tenemos algunas sugerencias para el control químico de la roya. Luego tenemos bueno, esta no la van a saber, entonces se las pongo de una vez. Xanthomona. Xanthomona se caracteriza porque me va a provocar áreas necróticas, pero siempre va a surgir del borde de la hoja. La mancha empieza del borde hacia adentro y esa es una característica de una mancha bacteriana, daño bacteriano en frijol, por Xanthomona. Entonces, esa es típica la sintomatología de Xanthomona, temperaturas altas, 20, 32 grados centígrados, favorece la enfermedad, lluvias frecuentes. La planta es susceptible desde la germinación hasta el llenado de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Todo su ciclo del cultivo. Control cultural, lo mismo, la semilla certificada, la rotación del cultivo, eliminación de restos de cosecha, plantas enfermas. Y para su control podemos emplear cobres. Principalmente vamos a usar cobres para el manejo de las enfermedades bacterianas. Y ¿qué es esto? Exactamente, el mosaico dorado del frijol, es dorado porque si ustedes se dan cuenta, presenta una coloración bien bonita, ¿verdad? Ese verde limón fuerte que lo caracteriza al mosaico dorado del frijol. Entonces, se va a presentar principalmente en zonas calientes, característica que favorece también el desarrollo de la mosca blanca, que es su vector. Entonces, muchas veces va a coincidir el área, la relación, aquí vemos la relación del clima con la enfermedad y en este caso con su vector, ¿verdad?
todos están en armonía, va a favorecer, favorece el desarrollo de la enfermedad, pero también favorece el desarrollo del ciclo de la mosca blanca, que es su vector. Entonces es bien importante tomar en cuenta eso. Recuérdense, con la virosis es importante eliminar la planta enferma, la primera que manifieste esta sintomatología, porque esta planta enferma es un foco de contaminación para que se siga diseminando la enfermedad. Estrategias de control para virus, como ya habíamos mencionado, tenemos los microtúneles. El microtúnel ya lo dijimos en tomate, lo repetimos acá, y eso es para todas las hortalizas. Nos permite tener desde planta pequeña hasta lo más que se pueda la planta protegida libre de virus, libre o aislada de el vector. Después de esto, nosotros pues aquí tenemos que levantar, la planta va a seguir creciendo, es necesario levantar el microtúnel, pero ya garantizamos una buena parte de la plantación protegida, libre de virosis. O estrategias, como ya mencionamos en tomate y en otras hortalizas, macrotúneles, invernaderos u otro tipo de infraestructura que nos permita aislarla y protegerla de enfermedades viróticas. ¿Alguna duda? Todo bien, ingeniero. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces tenemos el examen el día de hoy. Es un examen bien cortito de laboratorio, no lo he activado. El examen está en plataforma, pero no está activado, entonces solo les voy a pedir que me den un momentito